Buenas, yo soy Javier Caño y esto es Caño de Palenca, un canal sobre fútbol español con vídeos todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Ya ha llegado el día, por fin vamos a poder disfrutar del partidazo de esta noche. Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, de la vuelta de las semifinales, y evidentemente aquí había que hacer una buena previa. Vamos a ver los 11, vamos a ver cómo puede ir el partido, cómo lo va a plantear cada uno, las dudas que podemos tener y evidentemente daremos nuestro favorito. Así que antes de que lo dé yo al final de la previa, oye, déjamelo tú en comentarios, ¿quién crees que va a pasar? Y si el Fútbol Club Barcelona todavía tiene opciones de remontar la eliminatoria o no. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y dale like porque vamos a ver ya los 11 y todo apoyo os agradece una barbaridad. Y vamos con el 11 del Fútbol Club Barcelona de la mano de Fútbol Fantasy. Yo creo que puede ser algo así. Quizás Olmo le podemos poner en la media punta porque es un jugador con mucho gol, pero Fermín con mucha llegada. El tema con el 11 del Barça es que cuando tú vas a remontar un partido así, que tienes que remontar una eliminatoria que vas 4 goles abajo, probablemente te tengas que inventar algo revolucionario, que cree caos, que pueda sorprender al rival, un Joao Cancelo, por ejemplo, ocupando la izquierda, o una línea de 3 y muchos delanteros. Claro, tiene que haber un factor sorprendente, ya no solo que esté Pedri o Lamine Yamal, no puedes hacerlo de todos los días, porque lo normal es que el Fútbol Club Barcelona no le gane 4-0 o 5-0 o por 4 o 5 goles al Atlético de Madrid, haciéndolo de siempre. Entonces, no tendría que el Barça hacer algo especial. Yo, si tuviera que poner un 11 que me podría esperar, sería una cosa muy parecida a esta. Pero, ya lo hablaremos después, no me sorprendería alguna cosa con la que Flick nos pueda sorprender a todos. Luego, en cuanto a las bajas, creo que esa baja de Lewandowski es muy, muy dura, porque es un delantero que impone con el apellido, simplemente con su presencia, que eso es evidente, y que en el punto de penalti es letal. Entonces, si quieres remontar un partido, quieres tener a Lewandowski. Y además, pues bueno, te estás quitando esa opción de tener 2 delanteros centros en algún momento del partido. Bueno, en cuanto al 11 y las bajas, tenemos esto del FC Barcelona. Esto es lo normal que se plantee, pero es verdad que yo creo que puede haber algo diferente. En el Atlético de Madrid, la gente de Fútbol Fantasy da como titular a Mendoza, con Musso en la portería, que yo creo que sí va a ser. A mí me sorprendería, siendo un partido en el que vas a pasar mucho tiempo defendiendo, porque luego hablaremos de cómo puede plantear o no el Atlético de Madrid el partido, pero evidentemente se va a pasar mucho tiempo defendiendo. Tener a Mendoza en el doble pivote por delante de Johnny Cardoso, o incluso poniendo a Nahuel Molina en la derecha y Marcos Llorente en el centro del medio del campo, como hizo en la ida, pues hombre, a mí me parecería raro poner a Mendoza ahí, la verdad. Yo creo que no va a jugar, yo creo que optaría más por el tema de Nahuel Molina y Marcos Llorente en el doble pivote para ayudar a Ruggeri, sobre todo, que también hablaremos de esa banda derecha, o en esa banda derecha en el ataque del FC Barcelona, a la izquierda en la defensa del Atlético de Madrid. En cuanto al resto del 11, yo esto es lo que espero. No espero a Sorloth en la punta, o apostaría que no estuviera Sorloth. Es verdad que Simeone nos suele dar sorpresas siempre y siempre suele cambiar alguna cosa, pero yo creo que este va a ser el 11, al menos el ataque va a ser este, para poder correr, salir a la contra, y con Julián y Griezmann como lanzador sobre todo, creo que ahí es lo que podemos esperar. Pablo Barrios que no va a llegar, así que este es el 11, yo creo que podemos esperar eso, a Johnny Cardoso o a Marcos Llorente con Nahuel Molina a la derecha, pero más o menos esto es lo que va a ser. Vamos ahora a las claves de tanto el FC Barcelona como el Atlético de Madrid. En el FC Barcelona me tiro un triple, y para pensar en la remontada hablaremos de la amenaza de Lamine Yamal. Bueno, evidentemente la ironía lo del triple, porque si quieres remontar un partido y tienes a Lamine Yamal en tu 11 o en tu posesión, evidentemente necesitas que el jugador español, el extremo, haga un partidazo. Y como viene de hacer tal barbaridad ante el Villarreal, creo que es una de las claves para poder remontar este partido. Luego, controlar con Pedri, con el FC y el Atlético de Madrid, y con el FC Barcelona y el resto de equipos cuando se enfrentan,
siempre tenemos siempre existe la opción de que el equipo rival le vaya a meter un gol al Fútbol Club Barcelona. Con Pedri en el campo, que yo creo que unos minutos va a jugar, este Fútbol Club Barcelona controla mejor la pérdida y le corren menos. En la ida no estuvo Pedri y esto se notó mucho. Entonces, muchos momentos en los que el Atlético se vaya a meter atrás, tener a Pedri y controlar el partido y controlar la pérdida para luego poder presionar mejor y que no te corran, va a ser muy, muy, muy importante. Así que para mí una de las claves es tener bien el balón para que no le corran con Pedri. Luego rezar a Joan García, porque necesitas la mejor versión del portero catalán, obligatorio, porque el Atlético de Madrid va a tener sus oportunidades, pero Joan García igual es el mejor portero del momento, o el mejor portero del año si cogemos toda la temporada, o al menos el que más milagros ha hecho. Entonces necesitas que haga esos milagros y las sorpresas de Flick, que es de lo que hablaba antes con el tema de la alineación, cuando hemos visto qué 11 puede salir. Entiendo que va a tener que preparar algo diferente el Fútbol Club Barcelona. Ya sea lo que hemos hablado antes, una línea de 3 formada por un Araujo. Eric García no va a estar por la expulsión, pero Araujo, Cubarsí, Gerard Martín y todo el resto a atacar, o Koundé, Cubarsí y Araujo y el resto a atacar, poner dos delanteros, no sé, doy ideas. Dos delanteros no me pegaría mucho con el Barça de Flick, pero me refiero, en algún momento del partido entiendo que Hansi Flick va a tener que plantear algo diferente. Imaginaos que va al descanso 1-0 el partido. Y dice Hansi Flick, estamos bien, estamos dominando, pero me faltan goles. Me falta llegar más con más gente porque al final necesito arriesgar. Ahí yo creo que va a tener algo preparado. Ya sea de inicio o en el descanso, en el 60 o un ajuste en medio del partido, creo que vamos a poder ver algo diferente. En el caso del Atlético de Madrid, la capacidad de sobrevivir. Hemos visto a un Atlético de Madrid que metido en bloque bajo hay días que está muy bien, como contra el Fútbol Club Barcelona, y hay muchos otros días que está fatal, como puede ser el día del Brujas, por ejemplo, en Champions. Entonces, ¿cuánta capacidad tiene este equipo, este Atlético de Madrid, de aguantar en su medio campo metido, hacerse fuerte y que la pareja de centrales sea un muro en el que rebote constantemente el balón? Bueno, pues esa es una de las grandes dudas y unas grandes claves por las que pasa este partido. Luego acertar de cara a puerta, porque volvemos a repetir, creo que el Atlético de Madrid va a tener ocasiones para meter goles y alejarse en la eliminatoria. Estoy seguro, al FC Barcelona todo el mundo le genera ocasiones y este Atlético de Madrid que viene de meterle 4 no va a ser menos. Así que ese acierto de cara a puerta puede marcar la eliminatoria. Y luego las ayudas a Ruggeri, que es que si Simeone vio el partido este fin de semana entre el FC Barcelona y el Villarreal, que evidentemente estamos seguros que lo ha hecho, tuvo que ver al pobre Cardona sufriendo contra Lamine Yamal en 1 contra 1 constantemente. Y si ya la semana pasada Ruggeri sufrió con Forbes, el extremo del Brujas, pues con Lamine Yamal lo normal es que sufra muchísimo más. Entonces, desde el doble pivote o con Lookman por delante o como sea, el Atlético de Madrid va a tener que ayudar a Ruggeri para poder marcar a Lamine Yamal. Estas han sido un poco las claves futbolísticas de cada equipo. Cómo puede el Barça remontar y cómo tiene que sobrevivir el Atlético de Madrid. Yo cómo creo que va a ir el partido, tengo muchas dudas, porque dependiendo de lo que quiera el Atlético de Madrid. Si vemos las eliminatorias que ha jugado el Cholo Simeone en los últimos años y no ha tenido que ir a remontar, muchas veces ha optado por, oye, repliego, que pasen pocas cosas y así paso la eliminatoria. Y con 4-0 tendría sentido hacer esto, porque vas 4-0 y porque lo normal es que no te metan 4 goles para igualarte la eliminatoria. ¿Qué pasa? Que la solidez defensiva del Atlético de Madrid sabemos la que es. Pero aún así, lo normal es que no te metan 4-0. Lo que sí te puede pasar es que llegues al minuto 60 y te metan el 2-0 y ahí las emociones juegan un papel muy grande. Si el Atlético plantea el partido como si fuera 0-0 e intentar ir al ataque, intentar ser verticales, intentar presionar, probablemente
Bueno, sería extraño, yo creo que de primera sería extraño, y probablemente se pueda encontrar con más ocasiones o pueda hacerle un partido incómodo al Fútbol Club Barcelona, porque hombre, si haces un partido como si jugaras desde el 0-0 y llegas al descanso con efectivamente un 0-0, pues hombre, tienes media eliminatoria hecha, ya ganado, o tres cuartos, el 80%. ¿Qué más cosas podemos tener en cuenta de este partido? Yo creo que el Fútbol Club Barcelona va a salir en tromba y va a haber un momento que le va a dar un susto al Atlético de Madrid. Porque se ponga 2-0, 3-1, algo por el estilo, y en ese momento le va a dar un susto al Atlético de Madrid. Yo creo que va a haber un momento de esos. ¿Por qué? Porque es un equipo que ofensivamente genera muchísimo y te vuelve y te vuelve y te carga mucho el área y tiene un jugador muy desequilibrante como Lamine Yamal y repite y repite y repite y te roba arriba y te mete mucho ritmo y ahí puede ser que le dé un buen susto al Atlético de Madrid. ¿Cuál es el tema? Que no vaya a recibir el Barça y eso es prácticamente imposible. Es que probablemente el Barça para igualar la eliminatoria no necesite 4 goles, que ya es complicadísimo. Es que igual necesite 5, o en el peor de los casos 6. Porque, hombre, 7, 8 ya no va a llegar. Bueno, 6 no va a llegar, yo creo tampoco. Partimos desde la base de que el FC Barcelona tiene muy pocas opciones de pasar, al menos para mí. Tiene que remontar 4 goles y lo más normal es que encaje. Encima contra un equipo, el Atlético de Madrid, que siempre mete gol. Por lo tanto, con todas estas claves que hemos hablado, a nivel táctico, a nivel emocional, a nivel de cómo se puede desarrollar el partido, para mí el Atlético de Madrid es favorito en el 90% de las ocasiones. O sea, sí, le daría un 90-10 al Atlético de Madrid. Creo que va a pasar el Atlético y creo que tiene argumentos suficientes como para pensar que va a ganar la eliminatoria y que va a meter goles en este partido de esta noche. Pero esto es fútbol y si en un momento te pones 2-0 en el minuto 30 o en el 60 o en el 70, pues se puede llevar un susto al Atlético de Madrid. Y eso, para los que somos neutrales, puede ser muy divertido desde fuera. Déjame en comentarios con quién crees que va a pasar, cómo crees que van a quedar en esta eliminatoria y en este partido. Y mañana, otra vez, volvemos con la previa del Derbi vasco, la previa de la siguiente semifinal.